estamos. Bueno, soy Santiago Alibruyud del Encuentro Antiimperialista de la ciudad Héctor, de ¿me Buenos escuchás? Aires. Sí. ¿Hola? Sí, Estela, te escucho, ¿eh? A ver si yo puedo entrar por acá. Espérate. Perfecto. Espérate, voy a Un segundito, WhatsApp acá. En la computadora voy a meterme en el WhatsApp y ahí les voy a ver. Escúchame. Los voy a tener a ustedes, pero qué bronca. Mira, me salí de lo de Maduro. Y Camilo. Hace rato que estoy intentando entrar y no puedo. De las 7:35 creo que yo tampoco voy a entrar, ¿eh? Ahí bueno. está Estela. Escúchame, Camilo. Camilo, ¿me oís? Te están buscando, me dice una amiga. Te están buscando, Estela. Pero, Sí, porque faltabas un segundito, ya voy. Dale, claro, porque Camilo, yo porque estoy acá. Acá voy a entrar por Zoom. Abrir Zoom Meeting. Ahí estoy entrando yo. Perfecto. Bueno, ahí está. Ha alcanzado su capacidad máxima, me dice. Para que yo ahí aviso, ahí hablo con la gente para que saquen gente. Dame un segundo. Vos ingresá por ahí, que el problema es por la capacidad. Sí. Igual ahí yo corto con vos. Yo le di ingreso a 48 nada más, ¿eh? Yo le di ingreso a 48. Estoy buscando a Estela. Hola, Héctor, ¿me escuchás? Sí. Héctor, ahí estoy hablando con Estela. Estela está intentando ingresar, ella va a ingresar como Estela, el tema que dice que la capacidad máxima fue superada, por eso no lo deja ingresar a ella. Pero lo que yo te quería decir, que esperando hay 52, pero admitido hay 48. O sea que si la capacidad son 100, ¿no? Ahí está, no, Cecilia Cerver. ¿Cómo podemos sacar ¿cómo puedo sacar a los que están? Y eliminándolos, los tenés que eliminar. Si no, yo me salgo, Héctor. Me salgo para que pueda ingresar Estela. Perdón, ¿quién habla? Hipólito. No, pero yo quiero hablar con Camilo, que es el que está conmigo en la transmisión, no con vos. No hay problema. Esperá que voy a ver qué puedo hacer. Sí, estoy acá. Cuando vos quieras, ahora sí. Camilo, ¿cómo hago para eliminar a los que están acá? Y como te dijo Hipólito, agarrando y eliminando gente. Esperá, déjame ver, porque acá dice admitir. ¿Cómo lo marco? ¿Te dejo a vos adentro de anfitrión y los eliminás? Es que yo estaría dándole inicio a la transmisión, no podría, dale. si podés hacer. Y Estela Caloni no está acá. Bueno, ¿qué hago? ¿Cómo lo pinto? ¿Cómo lo pongo para poder eliminarlo? Porque no... Yo le doy a cada uno, pero no me abre para eliminar. A ver acá. No. Lo empezamos ya con lo que estén. Sí, empezar a abrir. ¿Quién abre? Camilo, abrí la transmisión. ¿Cómo es? Abro. Se puede. Les abro el video. Tienen que tener el video abierto. Ya está. Verón tiene el video abierto, vos también. Ya pueden actuar. Pueden empezar. Bueno, empiezo yo. Bueno, soy Santiago Alibruyud del Encuentro Antiimperialista de la ciudad de Buenos Aires. Estamos en este evento referido a la red troncal navegable, vulgarmente llamada hidrovía del Paraná o del Paraná, Paraguay, Uruguay. Y esto implica hablar de la navegación de los ríos interiores y los puertos fluviales. Y eventualmente marítimos, por la implicancia en los puertos de Montevideo y Buenos Aires. Bueno, para este evento hemos contado con la que son el capitán Oscar Verón, el escritor y periodista Mempo Giardinelli, la escritora y periodista Estela Caloni, el ingeniero Horacio Tetamanti y el teniente de fragata retirado Julio César Urien.
Vamos a hablar de estos temas porque tiene que ver con la defensa de la soberanía nacional, tiene que ver con el costo y acceso a los alimentos de los sectores vulnerables, y tiene que ver con el rol del Estado y la recaudación del Estado, que permite a la sociedad acceder a un montón de servicios que si el Estado no recauda es imposible que los provea. Y bueno, la mecánica de la exposición va a ser una ronda primero de los 5 expositores de 10 a 11 minutos cada uno, en lo posible achicarlo a 9 o 10 porque nos retrasamos, y después una segunda intervención más breve de 3 minutos. Y vamos a pasar ahora al capitán Oscar Verón, que explicará desde su punto de vista y desde su rol como capitán de barco fluvial y como sindicalista de ATE, las implicancias que tiene este tema y el decreto 940/20 y los canales de Magdalena y Punta Indio. Bueno, dejamos la palabra al capitán Verón y iniciamos la ronda de expositores. Bueno, buenas noches, gracias por Santiago, gracias a todas las organizaciones que han convocado. Esto es la verdad, creo que soy un agregado nada más, pero es un panel realmente de gente valiosa, algunas muy queribles, como Estela Caloni, una ídola absoluta, así que trataré de no desentonar. Primero de todo, bueno, como buen navegante vamos a alargar amarra y empezamos con el tema que nos convoca. Indudablemente el accionar en primera medida del Ministerio de Transporte y todavía sin recibir eco de parte del presidente de la Nación nos trae una problemática gravísima en lo que hace a una licitación internacional, que termina la licitación internacional del dragado y señalización del río Paraná, de la red troncal mal llamada hidrovía, red troncal que dejó afuera a todos los puertos de la región, dedicada y enfocada exclusivamente a las terminales privadas, y donde ellos hicieron el agosto y todos los meses del año robando nuestros bienes comunes, de toda especie. Hablo de bienes comunes porque no solamente es granaria, sino realmente han hecho un desfalco a la nación alevoso, y creo que esto es lo que a nosotros nos convoca, principalmente porque no solamente pretenden seguir en esa misma acción. Esto se entregó durante el menemato, yo siempre lo comento, acá creo que lo saben todos. Cuando Dromi, muy suelto del cuerpo, dijo que todo lo estatal se iba a privatizar, o José Luis Manzano dijo que lo que el Estado pueda vender lo va a vender, lo que no lo va a regalar y lo que no lo va a subsidiar. Nuestra vía navegable entró en el último tramo. Primero tuvo peaje con subsidio, luego se dieron cuenta que le estaban regalando mucho dinero, le sacaron el subsidio y quedó con un peaje donde aparentemente pagan las ¿cómo se llama? Las multicerealeras, las multinacionales cerealeras, pero realmente lo devengan en los impuestos, ni siquiera eso pagan. Entonces, nosotros entendemos que en esta finalización de esta concesión tenemos que volver a rescatar el rol del Estado. Tenemos que volver a plantear y a seguir planteando, como lo estamos haciendo, que el Estado Nacional se puede hacer cargo no solamente del dragado y la señalización, sino realmente de cualquier obra que tenga que hacerse, como la del Canal Magdalena. Simplemente hay que tener la decisión política. Cuando algún ministro dice muy suelto de cuerpo que el Estado no tiene dragas, no tiene embarcaciones para hacerse cargo, indudablemente o está mintiendo o hay un desconocimiento absoluto de la realidad. Porque la empresa Hidrovía Sociedad Anónima utiliza, la principal draga que utiliza es la Capitán Núñez, que fue construida en los astilleros Alianza, remozada en los astilleros españoles y entregada en calidad de préstamo durante estos 25 años a la empresa Hidrovía Sociedad Anónima, más específicamente a Yandel. La señalización entregada de MEPA, le entregaron 2 balizadores de porte
y 3 balizadores embarcaciones menores para hacerse cargo de la señalización en zonas donde no existe el peligro de oleajes y todo eso, como atienden los dos primeros. Todas estas embarcaciones que están a préstamo están tripuladas por argentinos. Las bases operativas que están en la isla de Marchi, tanto de Yandenú como de Meta, también la opera personal argentino. En Rosario también, así que las decisiones políticas que nosotros planteamos tienen que ver con rescatar una repartición en primera instancia, ir hacia una empresa del Estado y que tenga su recaudación, porque la empresa Hidrovía Sociedad Anónima declara una recaudación anual en alrededor de ganancia de los 150 millones de dólares. O sea que quiere decir que está ganando, o sea que el ingreso por el peaje es mucho más sustancioso, porque están declarando más del 50% y un poco más, casi el 60-70%, que lo utilizan para mantener expedita la vía navegable, la hidrovía, como se dice. Entonces nosotros denunciamos todo esto, denunciamos porque realmente no ha habido el control, nunca se constituyó el órgano de control para saber realmente si había esa inversión que se comprometía. También, por otro lado, sabemos claramente, a partir de la maniobra de Vicentini y varios jugadores más de las terminales, del sistema Rosafé, desde Timbú a Arroyo Seco, que nunca fue real la declaración de lo que ellos contabilizaban como facturación. En el año 2019, un ejemplo basta, en el año 2019 facturaron 28.000 millones de dólares. En el 2020, en plena pandemia, facturaron 53.000 millones de dólares. Y también personalmente me da mucha bronca cuando gobernadores electos como Perotti, Bordel, de Entre Ríos, elogian la ecuación económica y poniendo en gran valor la empresa Hidrovía Sociedad Anónima, que a pesar de la gran bajante del río Paraná lograron mantener una ecuación económica maravillosa, pero parece que se olvida que la pobreza y la indigencia ha crecido más que nunca. Estamos en los más altos niveles de 2016, nunca tuvimos el nivel de pobreza. Esto del INDEC no es invento mío, y referendado por el equipo de Claudio Lozano, donde habla que ascendió al 42% de la población. La indigencia ascendió desde el 8,3 al 10,5, o sea que tenemos 20,6 millones de pobres sobre 45 millones que somos de habitantes, 44, no sé si decimos algo, pero tenemos casi la mitad, 20,6 millones de pobres y 4,7 millones de personas que no llegan a adquirir su alimentación básica. Y nadie que se diga que representa al pueblo puede estar elogiando una ecuación económica brillante, hablando de miles de millones y teniendo en claro que hay una pobreza absoluta en el Rosario, el Gran Rosario y todo Santa Fe. Entonces, nosotros tenemos una misión muy especial y que nos vamos a representar. De hecho, decidimos, a pesar de la pandemia, empezar con una acción que se llevó a cabo el 18 de febrero frente a la Subsecretaría de Puerto, donde aún con pandemia hubo más de 300 compañeros de organismos, de sindicatos, de compañeros de ATE, de Oscar, utilizá el micrófono no los auriculares, sino la PC, escucha mal. Hola. ¿Me siguen escuchando? Ahora sí. Bueno, empiezo todo otra vez, Tela, ¿qué te parece? No, bueno, lamento. Cuando me toque otra vez el turno trataré de reforzar lo que dije. Digo que nosotros tenemos una misión muy especial de justamente
convocar al pueblo como lo estamos haciendo a través de estas redes, a través de las movilizaciones que hemos realizado, como decía recién. El 18 de febrero, frente a la Subsecretaría de Puerto, empezamos todas estas movilizaciones denunciando, donde participaron varias organizaciones sindicales y movimientos sociales y populares, donde les fuimos a explicar justamente qué significaba recuperar la soberanía de los ríos y los puertos y ir mucho más, hacer mucho más amplio que ese tema, que simplemente hacerle comprender que esto involucra aquellas multinacionales que manejan los costos de la canasta familiar, que manejan los cambios de gobierno, que son los que realmente tienen el poder y que la única forma de contrarrestarlo es con el pueblo en movimiento, con el pueblo absolutamente convencido que podemos lograr de cambiar esta realidad. Por eso también hay muchas comunicaciones con distintos foros, con distintas mesas, como en Corrientes, como en Chaco, como en Rosario, como está transcurriendo en muchísimas ciudades, como también en el interior de la provincia de Buenos Aires, que uno piensa, se hicieron movidas en Tandil cuando es el corazón de las hojas, se hicieron movidas reclamando también el recuperar la soberanía de los puertos, porque significa ir hacia la recuperación de toda la soberanía, de la megaminería, de impedir que sigan utilizando los agrotóxicos, de impedir que sigan robando, ¿no?, absolutamente nuestros bienes comunes del sur, de la Patagonia, bueno, de todo. Esta es la batalla central y esto nos necesita a todos los que estamos en este grupo, a todos los que estamos hoy en este conversatorio y muchísimos más. Tenemos que seguir trabajando. Yo tuve la suerte de ser convocado casi aproximadamente 30 radios de todo el país, de Río Grande, de Tierra del Fuego, de Jujuy, de Córdoba, de Chaco, de 2 o 3 de Chaco, Corrientes, muchísimas de Buenos Aires, y creo que se está haciendo una tarea junto con otros compañeros muy fuerte de difusión. Y creo que cada vez tienen más claro de qué se trata el tema de lo que quieren entregar. Y en todo caso, para redondear, simplemente porque a veces en una entrevista que me hizo Toñetti, yo le planteé que cuando él lo entrevista a algún funcionario, lo que le tiene que preguntar, si el otro día en la Comisión de Recursos y Obras, que son los que están armando los pliegos, el representante de la ¿cómo se llama?, de la Bolsa de Comercio de Rosario, que representó también a la Rural, todos amigos, a la Rural, a la Cámara de Puertos Privados, a la Cámara de Empresarial, todo, ellos los que plantean lisa y llanamente hacer un ecocidio, como decimos nosotros, es profundizar y ensanchar el río Paraná para poder sacar los Panamá en forma completa y, si es posible, que suban los post-Panamá, que son aquellos buques que pueden pasar por el canal de Panamá, el primario, y son los que se han creado para utilizar el canal más grande que se ha construido. Entonces, contra todo eso tenemos que pelear. Tenemos que pedir la derogación del decreto 949. Es puntuales, porque nadie va a agrandar y profundizar la puerta de salida cuando todo el camino está limitado por un río que no podemos agredirlo más. Es impresionante cómo ha crecido el delta del Paraná a partir de solamente mantener la profundidad a 34 pies, que hoy tiene. Hoy tiene 34 pies y en algunas curvas del río Paraná en 80 metros solera, porque tienen que pasar a muy baja velocidad y eso que van con un 60% de la carga. Entonces nosotros tenemos mucho que discutir, cada vez interiorizarnos más y poder tener elementos para poder volcarlo a la prensa, para poder volcarlo en reuniones, para poder que la gente conozca realmente que lo que se viene es un desastre. Asimismo, por ejemplo, el intendente de Santa Fe... Sí. Seguimos con otro compañero y después completás tu exposición, porque vamos muy atrasados. No hay problema. Dejemos. Bueno, ahora a la parte técnica. Julio, ¿estás? Si está Julio Urien, de PIPCA y Causa Nacional, tendría la palabra ahora.
No se escucha. Hola, ahora. Ahora sí. Ahora Tenés sí. la palabra. Tenés Bueno, la palabra. muy buenas tardes a todos y a todas. Un gusto estar acá con tantos compañeros de historia de lucha. Yo un poco, bueno, por supuesto que adhiero a los que han planteado los compañeros, pero bueno, lo importante que yo creo que uno de los aspectos importantes de esta coyuntura, que todo el tema de soberanía se ha puesto sobre la mesa y muchos sectores del campo popular lo han tomado y se ha empezado a realizar un gran debate sobre este tema. Con respecto a lo que hace a la vía troncal del Paraná, para nosotros es, del punto de vista económico, político, estratégico, parece que es fundamental lo que hoy se está definiendo. Así que en ese sentido pienso que hay que poner todo el esfuerzo para recuperar ese espacio de soberanía. Como sabemos, desde la década de los 90, nosotros hemos perdido mucha injerencia, sobre todo el Estado Nacional, sobre estos espacios. Hemos perdido el comercio exterior, no tenemos control, hemos perdido los puertos, hemos perdido la marina mercante, hemos perdido la industria naval. Entonces, nosotros que formamos parte de este frente de todos, bueno, venimos, impulsamos con mucha expectativa empezar a recuperar estos espacios de soberanía. Entonces hoy se está dando esta lucha, todos sabemos la importancia que tiene controlar esto, y ahora en concreto, porque se vence esta concesión, esta adjudicación que se dio en los 95, bueno, tenemos la posibilidad de recuperar el control de la vía troncal del Paraná y todo lo que entra y sale. Entonces, yo creo que hoy por la deuda social que tiene nuestra sociedad, es necesario entonces recuperarla, porque está, lo que hay que hacer es esa riqueza que se va, que su factura, que contrabandea, el Estado controlando eso, evidentemente, como dice la ex senadora Argumedo, nosotros en 2 o 3 años pagamos la deuda externa. Entonces, me parece que es fundamental la batalla que estamos dando ahora. Ahora, en concreto, hoy está regido esta nueva adjudicación por el decreto 949, que nosotros ya hemos charlado en otras oportunidades, que el gobierno, cuando empieza a plantear esto en la reunión en Santa Fe con el presidente, se planteó que todo esto lo llevará adelante esta sociedad del Estado, administradora de la hidrovía, que no lo pudo sostener, y a través del decreto 949 le da la facultad al ministro de Transporte. Ahora, ¿cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos hoy? Bueno, hoy estamos regidos por el decreto 949. ¿Qué plantea el decreto 949? Bueno, plantea lo que hace el dragado de toda esta vía troncal y la salida al Atlántico, dividirla en 3 partes. Por un lado, lo que es de Timbúes hacia el norte, hasta el punto de confluencia. La segunda sería de Timbúes, de Santa Fe, hasta el puerto Montevideo, que es la boya 239, que es el canal de Punta Indios, que es el proyecto que quieren las cerealeras, y que para esto creó una unidad ejecutora para llevar esto adelante, que incluye el dragado también del Paraná Bravo, donde se hacen los transbordos en el puerto de Nueva Palmira. Entonces, pero también el 949 prevé un llamado a licitación para el canal de Magdalena, que está en el presupuesto de este año 2021. Para eso crea una segunda unidad ejecutora especial, temporaria, para llevarla adelante. Ahora, a partir también de la presión que nosotros estamos llevando adelante, se ha logrado, que estaba previsto en la 949, el problema es que lo implementaran, es que se llamara a una audiencia pública que está convocada para el 7 de mayo, tomando como antecedentes todo lo que planteó el gobierno de Cristina cuando estaba en vías navegables el ingeniero Tetamanti, todos esos estudios que hizo Hidrografía Naval, Prefectura Naval, la Delegación Argentina de Cuenca del Plata, y en ese momento el Ministerio de la Secretaría de Medio Ambiente, todo eso está hecho. Entonces, en este llamado a licitación, a este llamado a audiencia pública, hoy se toma como antecedente
todos estos estudios que se hicieron. A partir de la audiencia pública, rápidamente se puede iniciar la licitación para la adjudicación del dragado, balizamiento, etcétera, del canal de Magdalena en un tiempo perentorio. Y se plantea que en 2 años, el 2023, para que se realice y se lleve adelante el canal de Magdalena. Yo creo que esto es fundamental, sacar adelante el canal de Magdalena, porque una vez logrado, la otra unidad ejecutora que tiene que hacer desde Timbúes a, como dije, con el canal de Punta Indio, que le va a llevar, yo creo, bastante tiempo, porque hay que hacer todos los estudios que nunca se hicieron, como dijo el compañero Verón, que se va a dragar el Paraná, así nomás, hay que hacer estudios, hay que ver factibilidad, va a llevar un tiempo. Por eso es perentorio sacar adelante el canal de Magdalena, y a partir que funciona el canal de Magdalena, nosotros también podemos, creo yo, más allá que pidamos ahora la derogación del 949, estamos en mejores condiciones, porque con esto se va a demostrar que el canal de Punta Indio no nos sirve a los intereses nacionales, como tampoco nos sirve dragarle a Nueva Palmira, a Uruguay, el Paraná Bravo. Entonces, yo creo que hoy lo que está en juego, como también planteó Kicillof, hagamos rápidamente el canal de Magdalena mientras pedimos la derogación del 949, y a partir de esto también nosotros tenemos la facultad por el artículo 33 del Tratado de la Hidrovía de salir de ese tratado. Hace unos meses, Brasil, que había un acuerdo con Argentina por el cual todos los transportes entre Argentina y Brasil se hacían embarcaciones con bandera de ambos países, de un plumazo lo dejó de lado. Ahora tenemos la situación del Mercosur, donde el presidente Lacalle cuestiona, acusa a la Argentina de un lastre, planteando que bajemos los aranceles de Mercosur, y encima viene un avión de la Fuerza Aérea Británica que hace escala en Montevideo. Entonces yo creo que es el momento en esta coyuntura de defender nuestros intereses, de pagar la deuda social y empezar a controlar todo lo que entra y sale. Hay mucho por hacer para ir planteando esto, pero lo concreto que yo creo que me parece importante, todo el esfuerzo al canal de Magdalena, después la derogación del 949, o simultáneamente, pero sepamos entonces que para hacer la licitación de este trayecto del Punta Indio va a llevar tiempo, por eso es fundamental que esté funcionando entonces el canal de Magdalena. Pero es una oportunidad que no podemos dejar de pasar. Sabemos contra quién nos enfrentamos, estos tipos son muy poderosos, pero tampoco podemos seguir cediendo, porque cada vez que cedemos, entonces estamos en una situación de debilidad. Por eso, bueno, acompaño a todos los compañeros que se están movilizando. Nosotros hace tiempo que venimos impulsando este tema, así que vamos a estar ahí también en la primera línea para sacar adelante el canal de Magdalena y cuestionar y plantear la derogación del 949. También se han presentado proyectos para que el Estado drague con sus propias dragas. Yo estuve presidente del astillero Río Santiago 2006-2007. Hice una propuesta en ese momento al subsecretario de Vías Navegables, Luján. En 2 años hicimos el estudio, recorrimos todas las dragas, poníamos en condiciones todas las dragas para dragar nosotros todos nuestros canales. Y no nos dieron pelota. Bueno, creo que también el ingeniero Tetamanti, cuando estuvo en Vías Navegables, también hizo un proyecto similar. Son decisiones políticas que hay que tomar. Así que, compañeros, bueno, estamos en esta lucha y seamos conscientes de la importancia que tiene. Y bueno, yo creo que vamos logrando pequeñas victorias como esto, que salga rápidamente entonces la audiencia pública y el llamado para empezar a llevar adelante el dragado del canal de Magdalena. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Julio. Ahora vamos a alterar un poco el orden original y vamos a darle la palabra primero a Mempo Giardinelli, luego a Estela Caloni y cerraría el ingeniero Tetamanti. Pedimos disculpas a todos por los inconvenientes técnicos que se presentaron, fueron imponderables, y decimos también a los que están en espera que traten de ingresar, mirarlo por YouTube del Encuentro Antiimperialista, por el Facebook de Populismo K y demás, porque acá es complicado porque se satura la sala con la cuestión del Zoom.
Bueno, ahora el escritor y periodista Mempo Giardineri, que casi todos los lunes últimamente está hablando del tema, en página 12 nos hablará. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos y todas. En primer lugar, quiero dejar mi saludo afectuoso a los compañeros ponentes, en particular a la querida Estela, también con todo respeto a Capitán Verón, al teniente Julio Uriel y al ingeniero Testamanti. A todos los he venido leyendo, siguiendo, atendiendo y también aprendiendo. Quiero también evocar aquí a la senadora Marilyn Sarnum, senadora nacional por Santa Fe, que fue una de las primeras que empezó a tocar ese tema en el Congreso. También a la compañera y exdiputada Alcira Argumedo, y varias otras personalidades que yo he ido de alguna manera consultando, tocando, y me fui dando cuenta de que esta es una situación completamente inesperada para la Argentina, en un sentido, al mismo tiempo es una situación completamente normal para la Argentina, y que es parte de una tragedia que ya lleva mucho tiempo, que lleva 1 siglo y medio por lo menos. Creo que la cuestión de la soberanía no es una cuestión técnica solamente, es una cuestión política. Creo que la tragedia sistemática de la soberanía es la resolución perfecta de la tragedia nacional, y en este sentido creo que hay una serie de cosas que personalmente yo quisiera poder precisar acá con mucho respeto, porque acá hay gente que sabe mucho más que yo del tema. Yo solamente soy hijo de un marino mercante, pero no fui un navegante más que de chiquito. Yo creo que el Canal de Magdalena es una de las grandes obras que falta hacer. Creo que desde que el senador Tayana, por lo menos para mí, fue uno de los primeros que planteó esto, más toda la docencia cívica que han venido haciendo, tanto Testamanti como Urien, como el mismo Carverón y otras personalidades que yo he visto en otros Zoom de este tipo. Yo creo que sí hay que hacer el Canal de Magdalena, y es cierto lo que acaba de decirnos quien me antecedió, pero al mismo tiempo yo quiero señalar con toda franqueza que me parece que nos están dando una engaña pichanga. A ver si no están haciendo esto de la audiencia pública para silenciarnos, porque miren, el intendente de Buenos Aires vive haciendo audiencias públicas muy numerosas, y sin embargo sigue haciendo los negocios en lo que quiere. ¿Qué pasaría si de repente, por qué no pensar que a lo mejor están por darnos como una negociación que nos quedemos contentos con la proyección de hacer el Canal de Magdalena en un par de años, y mientras tanto van a regalar el río? Yo creo que el río Paraná es la cuestión central, es la cuestión verdaderamente importante, y sobre todo porque creo que nuestro gobierno, mi gobierno, está muy condicionado por los organismos internacionales, por la deuda, por el Fondo Monetario, por los grandes capitales. Y me imagino que en el poder, las personas leales del poder, empezando por Alberto Fernández, deben estar muy incómodos frente a esto. Hace 4 semanas, en el artículo que yo escribo semanalmente en Página, hace 4 semanas le propuse al presidente pensar en una vía plebiscitaria. Lo dije muy tímidamente porque pensaba entonces que en fin, que había que hacer un camino, pero que era una perspectiva que él podía o debía trascender. Y sigo pensando lo que dije en ese artículo: entregar el Paraná es como entregar las Malvinas. Esto incluye, sin duda que incluye al Canal Magdalena, pero el Canal Magdalena es un pedacito, es una parte, es una unión fundamental. Cuando digo pedacito, con el diminutivo no lo estoy rebajando, estoy diciendo que es parte de un conjunto, de una línea que viene desde la isla del Cerrito, acá muy cerca donde yo vivo y donde estoy hablando, hasta la Tierra del Fuego y las islas del Atlántico Sur. Esa unión necesaria, sin duda, es el Canal Magdalena.
Pero ojo que no nos vayamos con la finta de que por el canal Magdalena dejemos que nos entreguen el río Paraná, que es en realidad la misión fundamental. ¿Por qué? Porque miren, el canal de Magdalena es un tema estratégico, pero mucho más. Es el río a través del cual se nos está yendo toda la Argentina. Miren, hay muchos economistas especializados, gente muy competente, que la pueden encontrar en cualquier portal hoy en día, muchos, que están señalando que desde que Menem entregó la administración, la concesión del río, se calculan ganancias para las multinacionales de entre 25 y 30 mil millones de dólares al año. 6.000 barcos que van y vienen, aparte del contrabando, aparte de todo lo que es la afrenta de que manejan más de 25 puertos, en los cuales ya no hay administración de puertos porque también la destruyó Menem. En circunstancias en que cada uno de esos puertos, ustedes no sé si los conocen, yo los conozco a todos porque paso por ahí permanentemente en mis viajes. Son territorios extranjeros, con fronteras propias, con policías propias, con leyes propias. Igual de que se te pinche una goma cerca de ahí. Esto es lo que está pasando. Y hay 20 y pico de puertos. Toda la navegación por el río Paraná, por la que mi papá llegó al Chaco, navegando con lo que era entonces la flota Mianovich, que después fue la flota fluvial del Estado argentino, toda, hoy no tiene bandera argentina, no hay flota argentina en el río Paraná. Y esto no es una cuestión sentimental, esto tiene que ver con algo mucho más grave. La AFIP no cobra un centavo de impuestos de los 25.000 millones, o poco más o poco menos, que es el comercio de estos bandidos. El SENASA no tiene control sobre todos los productos de origen orgánico, agrario, ganadero, etc. La UIF, la Unidad de Información Fiscal, que es la que debe manejar todos los negocios, va a manejar, digamos, controlar todos los ilícitos, no tiene posibilidad de entrar, no sube a los barcos. La Prefectura Nacional de Argentina, yo la veo porque la tengo enfrente al río. Se dedica a perseguir con barcos viejitos y perseguir a algún pescador que se le fue la mano, o de repente algún paraguayo que cruzó una canoa indebidamente. Y los barcos pasan, y los barcos ofenden, y los barcos gritan que nos han robado el río. Y el nombre hidrovía es parte del robo. Yo vengo hace mucho tiempo insistiendo, no existe la hidrovía, existe un río, porque a los 12 o 13 millones de argentinos y argentinas que estamos alrededor del río, en toda la ribera, 12, 13 millones, por lo menos la tercera parte del país, cuando nos dicen hidrovía o a un pescador o a una lavandera del río le dicen que la hidrovía, ¿qué le importa la hidrovía? Pero si uno le dice que el Paraná se lo han robado, eso sí le importa. Porque el Paraná es donde nosotros nacimos. Es donde nos pillamos, donde nos lavamos la cola, donde amamos, donde nos reímos, donde celebramos y sufrimos. Esto no es solo romanticismo. Entonces yo creo, para ser breve y para ir a lo concreto, que en realidad en los temas de soberanía solo el pueblo es soberano. Y yo cada vez vengo convenciéndome más, y lo quiero decir con toda franqueza, yo creo que el único camino que tenemos, porque vamos a perder políticamente, vamos a perder en la medida en que hay el ministro que tenemos, que es un personero de los intereses extranjeros. Claramente, es evidente, es obvio. Un gobierno que está debilitado, que está acosado por la deuda externa, por la pandemia, por un montón de cosas, y al que tenemos que sostener, o yo creo que hay que sostener, y yo sostengo, pero lo quiero sostener desde una perspectiva que cambie, no esperando a ver esta lenta agonía que va a ir de acá al 30 de abril o al 5 de mayo. Y mientras tanto nos dan, como dicen en México, atole con el dedo, es decir, dulce de leche que te lo ponen en la boquita para que vos no te des cuenta de lo que te están haciendo. Y no digo que el canal de Magdalena sea eso, estoy de acuerdo en que hay que hacer, y también hay que ir a la audiencia pública, pero eso es
es una partecita. Mientras tanto, todo lo demás es una negociación en la que el pueblo argentino no está. Entonces yo planteo, y lo planteamos desde el Manifiesto Argentino, que es el colectivo que yo fundé con muchos otros compañeros y compañeras, y en el cual me referencio, que el único camino que tenemos es empezar a exigir no el plebiscito que yo planteé hace 4 semanas, sino un referéndum vinculante. Esta es la exigencia que tiene que tener nuestro pueblo. En 25 años nos han robado tanto que hay economistas muy serios que sostienen que en 3 o 4 años, con lo que ellos ganaron, si lo ganamos nosotros, se paga la deuda externa. En 3 años, dicen algunos. Esto es impresionante. Si nos hacemos cargo de los puertos, del río, del control, de la AFIP, miren, los 6.000 barcos que van al año no pagan 1 centavo de ingresos brutos en ninguna de las 7 provincias ribereñas. Un kiosquero de acá de Puerto Barranquera, que está acá al lado, paga más impuestos internos que un barco de 5.000 toneladas. Esto hay que terminar, la única manera de terminarlo, no tenemos otra. Por la democracia, por la paz, la única vía que tenemos es la Constitución Nacional. Y el artículo 40 de la Constitución Nacional es una vía para que el pueblo argentino empiece a exigir un referéndum vinculante. El referéndum vinculante sale vía Congreso, no del presidente de la República, no del Ejecutivo. El referéndum vinculante, además, obliga que el resultado se congenie con todo el articulado de la Constitución, que obliga a sus autoridades a cumplir esa voluntad popular. La Argentina tuvo un solo referéndum vinculante, que fue el del Canal del Beagle hace 40 años. Fue una solución, fue espectacular el resultado. Fue bueno. Nunca más volvimos a hacerlo. Pero hay países que nos rodean, como Uruguay, que ha hecho 14 o 15 referéndums en los últimos 20, 30 años. ¿Por qué no hacer un referéndum acá? ¿Por qué es difícil? ¿Cuál es el problema? ¿Que es caro? A mí ya me lo han dicho, no, bueno, pero ahora con la pandemia no se puede. Vamos, si se va a votar, todo se puede. Es una cuestión de voluntad política, y esa voluntad política no la va a tener ni el gobierno ni la oposición, tiene que arrancarla el pueblo argentino. Es el único camino que yo creo que tenemos. Nuestra única chance de triunfo, solo el pueblo soberano. Y el pueblo es el que declara la soberanía, y el pueblo es el que dice qué es lo que quiere y qué es lo que no quiere. Y ahí no hay error, no hay margen de error, y yo no tengo ninguna duda, estoy seguro que ustedes también, perdónenme, compañeras, compañeros. ¿Alguien tiene dudas de que si planteamos un plebiscito, un referéndum vinculante nacional por el río Paraná, el 60, el 70 y quizá el 90% de los argentinos y argentinas van a decir el Paraná nos entrega? No tengo ninguna duda de esto. Si esto se explica, y lo podemos explicar como lo están explicando algunos economistas, que no quiero dar nombres porque realmente son varios y tengo miedo de ofender a algunos, olvidando, pero los estoy leyendo. Léanlo en todos los portales que no sean Clarín y La Nación. Es impresionante los estudios económicos que hay sobre la incidencia que esto puede tener para nosotros. Voy a terminar nada más con esto, una pequeña cosa que quiero decir respecto del llamado al referéndum. Miren, el artículo 40 de la Constitución del 94 es el que plantea que la iniciativa debe salir de la Cámara de Diputados. El vinculante, el referéndum vinculante. Hay articulaciones que nunca hemos usado desde el campo popular. Hay una iniciativa política como esta, en el constitucionalismo contemporáneo latinoamericano, tiene montones de ejemplos, menos en la Argentina. Yo creo que esta es la lucha política que nos queda, que nos quedan 20 días, que nos queda un mes, que nos queda poco. Yo creo que estamos a tiempo de hacer un movimiento nacional
y popular espectacular. Yo hablo con mucha gente, como hablarán ustedes, hoy y ayer anduve por acá, y a quien le planteo decir, claro, porque el referéndum popular, el referéndum vinculante popular, ni siquiera es caro, ni siquiera es algo especial, es decir, la campaña es una campaña de este tipo, es de que salgamos a las calles a hablar con la gente, con los compañeros y compañeras en todas las instancias, y van a decir todo, van a decir que claro que el camino es el referéndum popular. Estamos en condiciones de arrancar ese referéndum vinculante. Y así vamos a impedir la entrega del río Paraná, la entrega de toda la línea que va hasta el sur, la entrega de toda esta vía que conoce mucho más que yo la he estudiado y les creo todo lo que dicen respecto de los dos canales, el canal de Montevideo, etc. Por todos lados vemos que nos están robando, basta de que nos roben. El pueblo argentino no quiere más y además no lo podemos soportar por lo que ha crecido la pobreza. Y la mejor manera de ser democráticos y pacifistas, que es lo que tenemos que ser, porque la violencia y de los canallas que están fomentando todo esto, es precisamente exigir un referéndum popular, un referéndum vinculante, convencer a nuestros diputados y diputadas, y lo pueden sacar adelante, estoy convencido de esto. Discúlpenme si creo que no me pasé el tiempo, pero bueno, esto es lo que tengo para decir por ahora. Bueno, gracias Mempo. Interesante la propuesta de la consulta popular vinculante del artículo 40, pero incluso sin dejar de plantear esa alternativa posible, nosotros planteamos que aquí y ahora todo grupo militante o ciudadano puede movilizar, aunque de la manera que sea, a través de volantes. Nosotros tenemos un volante muy mínimo, muy breve, para que toda la ciudadanía se entere de lo que está pasando. Y bueno, reiterar estos conversatorios y bueno, todo lo que el imaginario popular dé. Bueno, ahora damos paso a Estela Caloni y después cerraríamos con Horacio Tetamanti, con la posibilidad de que cada uno de los que estén presentes como expositores después hagan un brevísimo cierre. Estela. Bueno, queridos, en estos momentos difíciles es muy bueno estar compartiendo con estos compañeros tan queridos que están haciendo un trabajo formidable. A Mempo especialmente también le agradezco muchísimo, porque no sé si vos sentirás lo mismo que yo siento, que los intelectuales tienen que estar en estas cosas y tienen que estar afrontando todos estos problemas que están viviendo nuestros pueblos, que tenemos que ser unas voces de nuestros pueblos permanentemente y que una voz transmisora permanentemente. Y yo te agradezco mucho, Mempo, porque te veo que estás peleando y además somos nacidos al lado del mismo río. Por favor, yo en mi Entre Ríos he visto la lucha del pueblo entrerriano por la defensa tantas veces de nuestro río y de nuestras fuentes de agua, porque es impresionante. Es impresionante. Por ejemplo, vamos al río Gualeguay, les pongo un ejemplo, y de repente unos que tienen sembradíos por ahí, lo cortaron directamente, no tiene, no recorre los senderos que recorría ese río al que le cantaba, bueno, al Paraná que le cantaba tanto nuestro poeta Juan L. Ortiz, maravilloso, magnífico poeta. Y este es un sentimiento. Hay alguien que dice, bueno, decía Leonardo Fabio, el peronismo es un sentimiento, por ejemplo. Bueno, esto también tiene detrás de eso un sentimiento profundo del pueblo que vive en esas márgenes. Que yo, por ejemplo, pongo ejemplos porque no soy un experto en el tema de la droga. He escuchado con mucha atención y le agradezco muchísimo tanto, bueno, a Tetamanti en todas sus expresiones y en esta lucha, a
Jorge Tayana, que hoy estaba conmigo en un Zoom anterior por Ecuador. Le agradezco muchísimo a Mempo Aurien, con el que hemos hablado cosas que están siempre en la línea de la pelea por nuestra soberanía nacional. Este es un tema profundo de soberanía nacional. Y como las Malvinas tiene esa cosa de sentimiento, y como vos decías un poco, Mempo, recién, no es romanticismo, sino es una realidad. La realidad de nuestros pueblos es su relación con sus ríos. Si vos mirás el mapa, es conmovedora saber esa red de agua que nos une por grandes distancias, que vamos desde un lugar hasta que lleva por tantas provincias y tantos países. Entonces, cuando vemos estas cosas, yo creo que sí hay que tener pasión para hacer estas defensas. Sí, tenés que tener esa pasión, Mempo, que vos te expresás, porque hace falta la pasión también. No podemos tratar estos temas fríamente. Con mi amigo Oscar Verón, que tantas veces nos vemos, tantas veces planteamos, pero estos temas de soberanía nacional son temas que tocan mucho a la población. Es claro, si nada de esto se habla con la población, bueno, esto es otra cosa que nos está pasando. La pandemia misma nos ha robado la calle, nos ha robado la calle a muchos, pero tenemos que imaginar la forma como podemos actuar. Yo creo que este referéndum puede llevar el tema a la calle. Tenemos que llevar toda esta temática a las calles, tenemos que llevarlo a la población. Cada uno en sus provincias tiene que iniciar esta lucha. Y hay gente decidida a hacerlo. Entonces, yo totalmente de acuerdo que hay que plantear este referéndum. Pero no solo en esto. Estamos perdiendo soberanía en todo estamos perdiendo soberanía. Cuando en estos días mucha gente se entera el montón de soja que se ha robado durante años y años, que van al Paraguay en esos camiones. Justamente en estos días estamos conociendo muchas cosas que estaban totalmente ignoradas. Pero fíjense ustedes que estamos nosotros ante un tema muy, muy fuerte y en esos el gobierno está en una situación completamente muy difícil y todos lo entendemos. Pero en las situaciones difíciles es donde hay que pararse, precisamente, porque no tenemos otra salida que llegar a la población que estar permanentemente junto a los pueblos agitando. Yo cuando pienso, por ejemplo, en la militancia de los años 70, que era una militancia directamente, los muchachos, todos estábamos en los sindicatos, en los barrios, cuando se militaba por los tucumanos, por los cañeros tucumanos. Esta cosa tiene que volver porque esa es la sustancia de nuestra expresión en un proceso como el que estamos viviendo. Primero, porque nosotros estamos viviendo un momento único en América Latina, donde el imperio hegemónico, esa dependencia que nosotros tenemos del imperio, que la vemos en estas situaciones, esto parece imposible, pero hasta estamos jugando nuestra futura independencia, nuestra independencia definitiva la estamos jugando en cada una de estas cuestiones de soberanía. Entonces, frente a estas situaciones donde vienen por nosotros, porque vamos a decir, estamos hablando ahora, estamos viendo lo que está pasando con las elecciones de Ecuador, estamos viendo todo, estamos viendo la actitud criminal que está teniendo la oposición en Argentina, que es brutal, perversa, criminal, canalla hasta extremos increíbles, de un periodismo que ha dejado de hacer periodismo hace mucho tiempo, y nosotros hasta en eso perdemos la iniciativa, porque en vez de presentarnos ante los organismos nacionales y decir que esos medios no están produciendo información, que la UNESCO tiene claro que hay una legislación que nos ampara a nosotros, el derecho de los pueblos a la información veraz. Es un derecho humano de los pueblos una información veraz, porque si no puede hacer que empieces a defender a tu opresor máximo, lo estés defendiendo sin saber lo que estás haciendo. Entonces, frente a todas estas situaciones,
Yo creo que tenemos que expresarnos con mucha claridad, que necesitamos muchísimo de toda esta información que se está produciendo. Y sobre todo, fíjense ustedes, en este momento con el tema de las Malvinas, hoy cuando estamos nosotros viendo cómo en el sur, en la Patagonia, se está perdiendo soberanía. Todos los días perdemos un pedazo de la Patagonia, todos los días. El Atlántico Sur, vamos a decir las cosas para que unamos unas cosas con la otra, porque esto no está fuera de lo que estamos luchando por otros temas de soberanía que son esenciales. Fíjense ustedes que en este momento, por ejemplo, a partir del Ara San Juan, que desaparece durante unas maniobras de Estados Unidos, Gran Bretaña, Chile, Argentina y Brasil, desaparece el Ara San Juan, ¿no? Esa lucha por el Ara San Juan le sirvió a este gobierno para que sabía dónde estaba el barco un mes después, para que te hicieran una radiografía profunda de todas las riquezas que tenemos en el Atlántico Sur, y se despertó una ambición descarnada, y hoy en día yo me pregunto, por ejemplo, aunque había dicho que no iba a hablar de ese tema, hoy que tenemos el jefe del Comando Sur aquí, que va a ir a Ushuaia, yo me pregunto qué tiene que hacer en Ushuaia. Viene a ofrecer tres hospitales de campaña, gracias, pero si es una misión humanitaria, no nos tienen que mandar al jefe del Comando Sur cuando nosotros hemos sabido lo que significó el Comando Sur para todos nosotros en nuestra historia. Entonces, ¿qué humanitaria puede ser una visita de este tipo? Que manden un dirigente político, no el jefe del Comando Sur precisamente. Entonces, ante todos estos hechos, yo creo que tenemos que unir todas estas situaciones, como exigir al gobierno que veamos cuáles son los acuerdos que firmó Macri, cuáles son. Fíjate a dónde nos llevaron las decisiones de Macri, de Menem. Fíjate a dónde nos llevaron en La Paz Entre Ríos, por ejemplo. Yo fui ahora al pueblo donde nací. En La Paz Entre Ríos encontré que había un montón de silos porque iban a abrir una vía de salida, y nosotros sabemos lo que producen esos pueblos. Están parados, se están arruinando, se están envejeciendo. Es lo mismo que se hizo con los trenes. ¿Cuánto costaría menos los alimentos para nosotros si vinieran por barco, por ejemplo? Vamos a decir lo que son las cosas. Entonces vamos a pensar a partir del verdadero sentido común, no del que te imponen desde estas usinas del odio, sino del verdadero. Y apelando a eso, y apelando a la emoción, nosotros podemos instalar estas situaciones en nuestros pueblos. Y en las audiencias públicas nos dan ese ñanga pichanga, como se dice. Vamos a las audiencias públicas para que nos saquemos del alma todo lo que tenemos adentro. ¿Y en qué terminan? ¿En qué terminó con las tarifas? ¿En dónde terminó? Tampoco no ha podido volver la flota mercante argentina. Es una vergüenza. Estaba yo la otra vez en un homenaje en el Monumento a la Bandera en Buenos Aires, en Rosario, y veo pasar lanchas artilladas de los Estados Unidos por esas aguas, como las vemos en el norte de nuestro país, de Misiones. Estas lanchas artilladas que nos sirven para ellos, no para nosotros. Bueno, no estoy hablando del tema en sí, pero sí, porque es un tema a nosotros, en las provincias del litoral, es un tema tan profundo como las Malvinas para todos ustedes, un tema así, un tema del corazón, un sentimiento profundo. Entonces, frente a esto tenemos la vía abierta para encarnar, para que el pueblo se empodere de estas cosas. La tenemos a la vía abierta, tenemos que hacerla esa vía, abrirla. Entonces, yo lo que quiero es agradecer muchísimo, porque he aprendido mucho escuchándolos a ustedes, leyéndolos todos los días, leyéndolos en los que escriben. Bueno, Julián ha hecho tantas cosas que tienen que ver con la soberanía también, sabe muy bien lo que está pasando en la Patagonia. Entonces creo que tenemos
ir luchando por una determinada, pero unirla con todo lo otro, que también es un tema profundo de soberanía. Entonces, queridos compañeros, yo lo que aliento a que todos los que nos están escuchando en este momento, todos estos compañeros que están, se pongan como a trabajar en el sentido de que estas situaciones lleguen a los pueblos, lleguen a las poblaciones, que lleguen por las universidades, que lleguen por los sindicatos, que lleguen por todas partes. Pero a eso tenemos que llevarlo, a las calles y a los pueblos. Sin eso no existe. Entonces nosotros podemos ayudar a un gobierno. ¿Cómo podemos ayudar? Con esa fuerza increíble que hemos puesto en tantos momentos de nuestra historia en las calles de nuestro país. Aunque sea, pensemos en lo que ha resistido esta Argentina nuestra y esta América Latina durante estos 200 años de repúblicas, lo que hemos resistido. Entonces, pero la resistencia se hace teniendo la fuerza de atrás, de esta razón, de esto que ustedes están expresando tan razonablemente y tan detalladamente, que nadie puede ignorar lo que está sucediendo en esto. Por eso, un gran agradecimiento a los compañeros que se han ocupado en poner esto de una manera comprensible para todos. Y a todos se lo agradezco, y a los que nos están escuchando, que todos pensemos que cada uno de nosotros podemos ser los que disparemos toda esta situación hacia distintos rumbos, porque tenemos que recuperar la patria. Tenemos que recuperar la patria, nada menos. La estamos perdiendo. La patria grande. Así que estamos un poco viejitos ya para estas cosas, pero yo no voy a dejar de pelear hasta el último momento de mi vida, se lo aseguro, porque recuperemos porque estamos en un nuevo proceso de liberación. Esto es lo que nos está pasando. Nos están castigando con una guerra, y ante esa guerra tenemos que estar todos juntos y unir el país. Mempo, ocupándonos en unir este país tan fragmentado, donde parece que la Argentina termina en la General Paz, definitivamente sigue terminando en la General Paz. Esto no puede ser. Esto no puede ser más. No podemos seguir con un país disgregado. Así que no quiero seguir hablando, porque si sigo hablando, me emociono mucho, y nosotros los del Río Paraná tenemos que juntarnos mucho más todavía, cada provincia con cada provincia, para hacer la pelea con una gran dignidad, que es la dignidad de los pueblos. Gracias, compañeros queridos, por todo lo que están haciendo. He hablado para agradecerles sobre todo a ustedes. Gracias. Gracias, Estela. Ahora, antes de que hable y cierre el ingeniero Tetamanti, queríamos evacuar algunas consultas. La grabación de este evento se puede encontrar, entre otros lugares, en el Facebook de Populismo K, que es uno de los grupos que adherió e impulsó este evento, en el YouTube del Encuentro Antiimperialista, en Somos Malvinas Argentinas y en otros grupos más. Valoramos y reiteramos las propuestas de Mempo y de Estela, que nos llevan a la acción, y pedimos a todos los militantes, los ciudadanos, que se interioricen más, que acompañen, que se informen, que difundan, que establezcan reuniones sobre este tema. En este tema, por la importancia económica, política, militar y demás, es un tema crucial para Argentina. No es el único, pero es crucial. Bueno, ahora damos paso al ingeniero Horacio Tetamanti, pidiéndole disculpas por la larga espera que tuvo que soportar. No, por favor, gracias a ustedes. No fue una espera para nada, muy interesante. La verdad que escuché con mucha atención todos los diferentes vectores que fueron desarrollando los diferentes expositores que me precedieron
tan ilustre, por cierto, y yo les quiero agradecer a todos ellos y ellas por los aportes que están haciendo. La verdad que la situación respecto de lo que está sucediendo con respecto al río Paraná y el río de la Plata es extremadamente grave. Evidentemente, Oscar, en su experiencia como capitán dragador, expresó aquello que tal vez sea su más profundo saber. Él conoce perfectamente, tiene conciencia del significado, de la afectación del río Paraná. Los dragados que se han efectuado exclusivamente diseñados al servicio de exclusivamente unos determinados intereses, ya han causado un daño imposible de medir en la Argentina. Y también es cierto que hay que decir algo muy claro. Nosotros estamos por llevar adelante una audiencia pública que tiene como objetivo cumplir con la ley de medio ambiente, es decir, evaluar ya un estudio ambiental efectuado y aprobado por el Ministerio, por la autoridad de aplicación. Tienen que saber y tiene que quedar claro para todos los argentinos que en 25 años de esta concesión y privatización del Paraná nunca se llevó siquiera a hacer un estudio de impacto ambiental y por supuesto nunca jamás se hizo siquiera una audiencia pública. Y así llegamos a esto. Lo importante es que se han expresado diferentes angulares de las consecuencias que están haciendo estos modelos coloniales sobre la Argentina. Y evidentemente el daño es innumerable y viene de diferentes frentes. Es decir, hay un capítulo que es la ilegalidad que permite el haber hecho de nuestro río Paraná la tierra de nadie, donde contrabandistas, donde traficantes de sustancias ilegales, donde delincuentes económicos producen sus facturaciones, sobrefacturaciones, falsificaciones inclusive de las mecánicas de control de las cargas. Es evidente que hay un stock enorme y especialistas en lo que es el capítulo de la ilegalidad. También, de alguna forma, Verón hablaba sobre la falsedad y lo que nos agravió, y creo que a todos, cuando lamentablemente un ministro de Transporte vuelve a decir o a verbalizar aquellas palabras que nos recordaban la época de Neustadt, haciendo ciertas ironías sobre la búsqueda de la soberanía en el teléfono de Entel, cuando proponía y nos fogoneaba todos los días con la reforma del Estado de Dromi. Es evidente que agravia, y yo en mi carácter de ingeniero de la Universidad Pública, evidentemente quiero decir con mucha claridad, el ministro nos ha faltado de respeto. Decir que los argentinos no estamos en condiciones de hacernos cargo de nuestros ríos realmente no solamente expresa un enorme desconocimiento, sino hasta con una falta de respeto. Por eso yo quiero transmitir en mi carácter de ingeniero de la Universidad Pública, de docente universitario, de haber participado, inclusive, como decía Verón, mi primer trabajo como ingeniero naval fue la construcción de la draga Capitán Núñez, que hoy es una de las más importantes todavía, 40 años después, más importantes que draga la Argentina. Decir que no estamos en condiciones de hacernos cargo de nuestros ríos cuando la historia de nuestro sagrado Ministerio de las Públicas tiene un largo historial de haber construido prácticamente la totalidad de los puertos argentinos e inclusive haber sido en su momento como armador, dragador, una de las flotas más grandes del mundo en cuanto a la capacidad que tenía el Estado Nacional de poder sostener, desarrollar y establecer programas al servicio de los intereses nacionales desde la perspectiva de un programa de desarrollo del Ministerio de Obras Públicas. Por lo tanto, no es cierto que de ninguna manera eso es una verdad que no pueda ser discutida. Y así podemos desglosar una cantidad enorme de agravios que estos modelos coloniales, que no son otros que los heredados de la década del 90, nos han hecho y nos siguen haciendo los argentinos. Pero yo quería tomar otra angular, aquello que es la legalidad colonial, lo que la Argentina sufre y lo que la Argentina compromete con esto de, como lo dice también Mempo, de continuar y de llegar a buen puerto, lamentablemente a buen puerto del extranjero. El 949 va a generar a Argentina, a mi criterio, uno de los daños más importantes de la historia argentina. Por eso, de ninguna manera es exagerado decir que el 949 es de igual forma una de las claudicaciones más importantes de lo geopolítico desde la derrota de Malvinas, con una diferencia. La derrota de Malvinas fue impuesta por la fuerza, por la violencia, por la imposición de las bestias. Lamentablemente, el 949 es la imposición de un acto propio, de un acto de la legalidad, de la legitimidad
de un ministro de Transporte que claramente está claro, de ninguna manera responde a los intereses nacionales. Yo estoy convencido que el decreto 949 no fue redactado en la Argentina. Este decreto es un enlatado que viene del exterior y no es otro o no es diferente al que hubiera firmado Macri de haber ganado las elecciones, porque en definitiva es la hoja de ruta que se viene desarrollando desde la década del 90 y que se profundiza como nunca antes en el gobierno de Macri. No hay que olvidar que hay dos realidades que pasaron desapercibidas en el gobierno de Macri, y con tristeza decir que también pasaron desapercibidas en las bancadas opositoras de aquel momento de nuestras propias fuerzas populares, que fue allanarse a libro cerrado a la autorización de Montevideo a Canal Profundo, una decisión estratégica muy trascendente que tuerce un sostenimiento de la Argentina de prácticamente 100 y pico de años. La Argentina nunca estuvo ni en los peores y los más cipayos gobiernos. Ni siquiera en el gobierno de Menem y Cavallo se animaron a autorizar un dragado profundo de Montevideo que lo configura desde el punto de vista técnico en la hegemonía de la Cuenca del Plata. Y en el año 2018, también pasó desapercibido una decisión extraordinariamente profunda en Argentina. Si bien nosotros arrastramos la libre navegabilidad de nuestros ríos interiores desde la derrota de Caseros, siempre y en todas las documentaciones, tanto internacionales, incluso preexistentes a la propia Constitución, como el Acuerdo de la Confederación con la Comunidad Europea o con los Estados Unidos, que nos arrancaron por diferentes motivos, que en ese momento de esta charla, la libre navegabilidad de los ríos interiores, que después, con la derrota de Caseros, queda incorporada en nuestra Constitución del 53, es evidente que siempre estaba sujeta a las leyes y las normas de la República Argentina. En el año 2018, un gobierno argentino, un presidente legítimo, imbuido con todas las facultades que da la Constitución, por acto propio renuncia a la soberanía normativa de Río Paraná y se lo entrega a esta especie de república multinacional de la soja para que ellos definan cómo y dónde se navega en el Río Paraná. También quería decir un tema muy importante que no debemos olvidar. Este modelo es el hijo del consenso de Washington, que tenía como objeto una cantidad de cuestiones estratégicas, pero tal vez, a mi criterio, la más dañina era que perseguía en forma específica, científica, programada, planificada hasta el último detalle, que era la expulsión de los argentinos del agua. Los argentinos debíamos perder nuestra flota. Los argentinos debíamos entregar nuestros puertos. Los argentinos debíamos desguazar nuestro Ministerio de Obras Públicas. Los argentinos teníamos que desmantelar la industria naval. Los argentinos teníamos que perder la soberanía normativa de los ríos argentinos. Eso era el objetivo y lo lograron. Lo lograron con creces. La Argentina, antes de esa década, era un referente internacional en diferentes lugares, en la ingeniería naval, en los armadores, tanto privados como estatales, en la presencia del Estado en los puertos, en la capacidad de dragado de nuestros ríos y una cantidad larga de capacidades que fueron una a una demolidas. Así las cosas, llegamos a fin de esa década prácticamente en una situación ruinosa, en un común residuo miserable de un gran país que fuimos. Pero lo más grave que hicieron, que fue partirlos al medio. Nos incorporaron y nos desarrollaron unos canales donde nos incorporan artificialmente en nuestra columna vertebral, como bien lo decía Mempo, la capacidad que tenemos como Argentina, como país bicontinental, de navegar desde Formosa, de navegar desde Posadas hasta el Polo Sur, nos injertaron 2 puertos extranjeros en el medio de nuestra columna vertebral. Ese es el Montevideo y es Nueva Palmira. Por eso yo lo que quería aclarar acá, que el daño geopolítico a este modelo, comparado con todo lo que ya se habló, y evidentemente hay especialistas que lo dicen, a mi criterio, ese marco de la ilegalidad o del saqueo que se produce en Argentina en función de la ilegalidad favorecida porque los argentinos nos han expulsado del agua y que se han relajado todas las capacidades de control del Estado Nacional para defender los intereses nacionales, es insignificante. Yo lo calculo como la punta del iceberg del daño tremendo estructural que ya pone en riesgo no solamente la Cuenca del Plata, no solamente lo que significa la pérdida de la capacidad exportadora de los granos, sino que acá está involucrado el Atlántico Sur, acá está involucrado las Islas Malvinas, acá está involucrado la pesca del Atlántico Sur, acá está involucrado la capacidad logística de controlar el pasaje bioceánico, y acá está involucrada la capacidad
de hacer efectiva un reclamo y proyectar nuestros reclamos soberanos sobre la Antártida. Por eso la problemática de 949 es enormemente superior. Por eso yo quería también sumar a esa visión, que es absolutamente correcta, esta cuestión de un modelo de navegación que fue impuesto por el consenso de Washington. Como decía Mempo, la palabra hidrovía no es una palabra inocente o que surge como un juego. Puede sonar simpática para aquellos que les gustan las palabras inglesas o que son palabras técnicas que expresadas en los ignorantes los hace creer que son sabios porque pronuncian estas palabras. La palabra hidrovía es muy peligrosa, es un virus lingüístico. Primero, que no corresponde a nuestro castellano. Segundo, no corresponde a ningún sujeto geográfico de a todos aquellos que tuvimos la desgracia de caer en la escuela pública, como decía Macri, nos enseñaron nuestras maestras. Nosotros sabemos lo que es el río Paraná, lo que es el río Uruguay, los lenguajes originarios, el padre de todas las aguas, el río Uruguay, el río de los pájaros, el río Paraguay, el río de la Plata, que también en su momento fue un nombre que fue desarrollado por una visión extractiva y colonial al servicio de lo que era el camino del Potosí. Lo que era el camino del Potosí en el virreinato le vino hoy en hidrovía en manos de lo que yo llamo República Multinacional de la Soja, donde no hay Argentina, no hay Paraguay, es todo un conjunto donde desarrollaron una hidrovía que es un mutante geográfico indefinido que toma parte de un río Paraguay, toma parte del río Paraná y una parte del río Uruguay. A tal punto llega la confusión que cuando el 949 se habla de la hidrovía, se está hablando de una concesión que absolutamente tiene nada que ver ni con la palabra hidrovía, ni con la palabra hidrovía del Tratado Internacional, que es una de las grandes todavía deudas que tenemos. Es simplemente una vía troncal que nada tiene que ver con la hidrovía que nace en Rosario y que termina en Montevideo. Por eso, para redondear, me tomo los 3 minutos adicionales, decir que el planteo geopolítico, la definición, el secuestro que hace la palabra hidrovía, ya no solamente de los significados, sino que nos secuestra la soberanía del río Paraná, porque el río Paraná pierde su identidad, su singularidad en términos del valor simbólico para los argentinos y se funde en una especie de división internacional que está definida no por los argentinos, sino por esta República Multinacional de la Soja, donde la define hidrovía, que nace en Cáceres, en el corazón del Mato Grosso do Sur, y termina en Nueva Palmira, al cuyo efecto diseñado exclusivamente para una visión extractiva de recursos naturales. No hay ninguna otra razón por la cual se haya diseñado este modo de navegar que no sea exclusivamente por los intereses de las multinacionales cerealeras. Ahora, para satisfacer estos expectativas monopólicas de estas corporaciones internacionales, debieron haber partido al medio, porque es mucho más fácil, como decía Clausewitz, un ejército partido al medio no es medio ejército, es mucho menos de medio ejército, es mucho menos del 25%. O sea que una de las tácticas militares fundamentales es partir un ejército al medio. Acá nos partieron al medio con el puerto de Montevideo, de tal forma que el Atlántico quedó desvinculado del resto de la Argentina. Aquellos que nos criamos en el río Paraná, en mi caso por mi familia croata, en el puerto de Barranqueras, allá en el hermoso Chaco, sabíamos perfectamente lo que eran las barcazas de Mianovich, allá por principio de la década del 30, del 40. Yo recuerdo chicos jugar cuando esas barcazas salían de Comodoro Rivadavia y llegaban hasta Barranqueras. Eso quedó totalmente anulado. Quedó el Atlántico Sur separado. Por eso, cuando Estela hablaba de que hacía una comparación, un paralelismo entre el Paraná y las Malvinas, como una especie de analogía, yo no en carácter de corrección, sino decir, no es una analogía, es lo mismo. Es decir, los intereses que quieren dominar el Atlántico Sur, haciendo base en Montevideo, son los mismos intereses y los mismos fondos, tipo BlackRock y compañía, que a su vez tienen intereses en las exportadoras de cereales. Es una sincronización de intereses multinacionales. ¿Serán legítimos seguramente o no? Es un tema que no es mi especialidad, pero está claro que la renta de estas multinacionales entra en conflicto de intereses con lo que nosotros necesitamos, que es el empleo y el trabajo. Estos modelos coloniales de transporte que nos ha impuesto el consenso de Washington son absolutamente destructores de una capacidad de desarrollo industrial y de la creación de puestos de trabajo para los criollos. Y no es cierto que la Argentina tiene un conflicto con el Uruguay. No es cierto que la Argentina tiene un conflicto con el puerto Uruguay, con el pueblo uruguayo. El pueblo uruguayo es tan víctima o más víctima que el argentino. El pueblo uruguayo
a pesar de que hoy los clarines nos dicen que los argentinos están emigrando al Uruguay como si esto fuera una especie de país donde la gente migra, no dice claramente que el récord sudamericano de migración lo tiene el Uruguay. El Uruguay tiene el 20% de su población fuera de su país, que yo lo atribuyo a la falta de trabajo. Los argentinos apenas no llegamos al 2% de la inmigración, por supuesto, producto de estos modelos económicos tan desastrosos que hemos sufrido. Con lo cual, acá es un problema claramente de un conflicto de intereses entre estas corporaciones y el trabajo de los argentinos. Por eso, lo que yo quiero dejar como hipótesis, ya termino, es que el planteamiento geopolítico del modelo que se ha impuesto en el río Paraná, en el río de la Plata y el Atlántico Sur, es un modelo geopolítico de opresión que tiene como objeto que los argentinos no podamos volver al agua. Tenemos que volver al agua. Y también quiero hacer una observación. El Canal Magdalena no es un pedacito chiquito. El Canal Magdalena es la llave maestra de este modelo. El Canal Magdalena pega en el corazón del modelo colonial, porque no existe el Paraná si no lo podemos comunicar con el Atlántico. Nada que salga por el Paraná puede comercializarse si no atraviesa el Río de la Plata y alcanza las profundidades atlánticas. Es la llave estratégica. Es evidente que el Bósforo podemos decir que es un pequeño espacio, pero claro, el Bósforo es el que domina toda la producción del Mar Negro, y por eso en ese lugar se dieron las peleas históricas que dieron lugar a la humanidad. Por eso es un lugar estratégico. Nosotros tenemos un conflicto de intereses, por eso el 949 no fue desarrollado por los argentinos. El 949 fue desarrollado por la Bolsa de Cereales de Rosario. Por eso eligió sepultar el Paraná Guazú y favorecer el Paraná Bravo. Curiosamente, no hay ninguna carga argentina, ningún interés argentino, no hay un solo argentino con trabajo legal, sacando los contrabandistas, que pueda verse beneficiado porque la Argentina drague un canal Bravo que solamente tiene como objeto financiar el puerto de Nueva Palmira, por donde sale una soja que no es argentina y que por lo menos compite con la nuestra y les permite a estas internacionales de la soja, que no solamente tienen puertos en Argentina, tienen puertos en el Paraguay, tienen puertos por supuesto en el Mato Grosso do Sur, hay en Puerto Cáceres y pues, obviamente tienen puertos en Nueva Palmira, para poder extraer la soja. A ellos no les interesa que la soja sea argentina, paraguaya o brasilera. Los interesa que sea lo más barato posible y que se pueda, digamos, reducir al mínimo los derechos de la acumulación de capital de los pueblos que extraen esos recursos naturales. Y el Canal del Indio, que es un canal más caro, más largo y más peligroso, sostenido también por los argentinos, porque hay que tener claro que todo este sistema lo pagan los argentinos, tiene como único objeto desarrollar el puerto de Montevideo, que no solamente se convierte en la plaza financiera de todo lo que es la Cuenca del Plata, sino desde Montevideo, fortalecido por este modelo donde los argentinos le damos el crecimiento económico, se proyectan a la pesca ilegal del Atlántico Sur. No podría haber pesca ilegal en el Atlántico Sur de no contarse con la plaza operativa que le da el puerto de Montevideo. Por eso Estela tiene mucha razón, no son cuestiones distintas. Para el adversario es una sola mesa de arena. El Atlántico Sur, la Antártida, las Malvinas, el Río de la Plata y el Río Paraná configura un planteamiento geopolítico que lo están diseñando a favor de sus intereses. Y los argentinos nos quedamos, como dice el tango, con la niata pegado al vidrio, con la única diferencia que del otro lado no hay una pizzería ajena. Del otro lado está nuestra propia patria, donde nos están sacando lo más importante, que es la soberanía. Por eso, para terminar, digo, el 949 tiene una proyección que nada tiene que ver con quien draga o deja de dragar. Es mucho más profundo. Lo dijo Julio claramente. El 949 es una decisión geopolítica colonial, porque define con claridad, no si se va a dragar o se va a licitar o se va a licitar de una forma o de otra. Impone que la Argentina sea condenada a ser el furgón de cola de Montevideo. Impone la condición de que la Argentina se ponga de rodillas frente a las multinacionales que desarrollan la capacidad portuaria de Nueva Palmira. Ambos puertos no son argentinos. Y para peor de todo, desde Montevideo se es la llave estratégica para controlar el Atlántico Sur. Por eso lo que está en juego es mucho más que lo que se puede robar en el marco de ilegalidad, que se están hablando de cifras enormes. Yo las multiplicaría por 10. Por eso yo creo que acá va la patria y va el futuro de la patria. Creo que el 949 debe ser derogado, debe haber las mecánicas que crean más eficaces para impedir que ese decreto pueda llegar a buen puerto, porque estoy seguro que no fue redactado
por la Argentina y que no hubiera sido distinto al que hubiera firmado Macri de haber ganado las elecciones. Y decir que el Magdalena no es un pequeño paso, el Magdalena es la llave maestra, es el que va al corazón del modelo colonial. Si nosotros podemos convocar y unir soberanamente la Argentina atlántica con la Argentina fluvial y poder, digamos, de alguna forma, que toda esa producción salga por canales argentinos, habremos hecho un enorme paso adelante. Y lo estamos haciendo en el marco de la ley, en el marco de la estricta legalidad. Por eso el llamado a audiencia pública no es un tema menor, ni lo considero una pelota para afuera. Hay que tener en cuenta que tuvimos amenazas hace pocas semanas atrás de prácticamente mandar a vía muerta el canal Magdalena. Yo creo que la audiencia pública es un éxito político muy importante y que se lo tenemos que agradecer a la pelea entre varios y muchos más al senador Tayana. Bueno, le dejo esta síntesis y le pido disculpas porque me extendí un poco, pero creo que quería dar este punto de vista que complementa lo que los compañeros y compañeras avanzaron antes que mi oportunidad de hablar. Bueno, muy agradecidos, Horacio, muy claro, como fueron claros los anteriores expositores. Bueno, queremos resaltar la cuestión de entonces la importancia del canal de Magdalena, la posibilidad de una consulta popular vinculante de acuerdo al artículo 40 de la Constitución Nacional, la importancia de la audiencia pública del 7 de mayo, que las concesiones del dragado y los puertos vencen el 30 de abril, y bueno, y que todavía, y que muchas cosas van a quedar para después, que todavía hay mucho por luchar, que todavía hay mucho por unir, que el Frente de Todos tiene fuerzas contrapuestas por su gran amplitud y hay tensiones y contradicciones, y que tenemos que tratar de reequilibrarlo a partir de la unión de acción y concepción de los sectores transformadores del Frente de Todos, que los hay y muchos. Bueno, ahora invito a los expositores que quieran hacer un cierre, como el que hizo recientemente Horacio, y un saludo final y alguna propuesta que quieran lanzar para la gente que está viendo y para los que van a ver después la grabación, que van a ser muchísimos más. Bueno, le doy la palabra a los que quieran expresarse ahora. Sí, ¿me permitís, por favor? Hola, ¿puedo hablar? Sí, sí. Sí, mirá, yo creo que me parece muy útil lo que leí que ha escrito Bernardo Borenholm, porque creo que vincula con la profundidad de los temas tratados y específicamente esto, y va a una cuestión que es general y que me parece que tenemos muy poca información, que es la profundización de la dominación que está instalada. Cuando vemos resultados como estos, que también pueden darse en otros ámbitos, están muy tapados, la información es muy limitada y no nos llegamos a dar cuenta, nada más que cuando los hechos ya están consumados, de toda la construcción que ha habido en la Argentina desde el inicio del golpe del 76 y previamente, hasta ahora, donde no hubo, por más que hubo intentos de parar o de bloquear, hubo un avance permanente por etapas. Es decir, si uno lee la bibliografía aguda de varios relevantes intelectuales que tuvieron una visión nacional profundamente sobre la figura de Martínez de Hoz y su gestión, vamos a entender qué es lo que comenzó en ese momento. No solamente eso, 2 años antes. Entonces hoy estamos recogiendo el producto del proceso de una guerra tomada en términos estratégicos. No quiero dramatizar acá. Hemos sido tomados estratégicamente por intereses muy claros, con base en Estados Unidos, en función del consenso de Washington y toda la estrategia de aquel momento, y hemos sido operados. Y ahora no estamos nada más que viendo parte de esos resultados operativos que a veces ni llegamos a discernir porque estamos profundamente limitados en la información y hemos sido vaciados
en muchas cosas. Perdonen la dramatización que hago del tema, pero creo que no llegamos a dar cuenta de la situación. Bernardo acá hizo dos o tres observaciones, alguien con una visión muy aguda del tema, hizo dos o tres observaciones que es importante agregar a esta charla, acompañando las brillantes exposiciones. No estamos a la búsqueda de Santiago, encontrar un... Termino la idea. Sí, no tiene No nada que estamos ver. a la Hagamos búsqueda... otro encuentro. Por supuesto, pero yo creo que evidentemente deberíamos aumentar la dimensión de gente que se interesa por esto, porque evidentemente estamos en una situación muy complicada y las operaciones que vemos que estamos efectivizando en ámbitos no directos como me voy a los partidos retirar. de oposición tienen que ver No, con... me retiro, loco, porque no tiene nada que ver, porque si había 3 minutos hay que respetar lo que se pactó, si no hacemos otro encuentro. Sí, bueno, Está el todo error bien. Está todo bien, pero nos vuelve a explicar lo mismo que escuchamos recién. Está bien. El Está todo error bien. también porque creí No, que era... el error fue, claro, el error fue, hay 3 minutos. Bueno, yo quiero ser concreto, porque Ahora, si no, bueno, hablamos Oscar, y no estamos... está bien, Oscar, está bien. ¿Puedo hablar entonces o no? Sí. Si no, me voy. Capitán Verón, disculpe que le diga, yo soy el administrador, lo acabo de silenciar al señor que estuvo hasta él, le pedimos disculpas. ¿Sabe lo que pasa? Te cuento, en la cámara parecía que era Mempo, ¿entiende ahora? Sí, parecía Mempo porque tenía cerrado por mí que estaba hable muy todo lo que oscuro. quiera, pero... No, de ninguna manera. No, te quiero Lo decir escuchamos a usted, estuvimos con usted ahí en el 31 en el ministerio. Lo escuchamos, por favor. No, está bien. Yo lo que quería decir, bueno, yo sé, a ver, volver a ilustrarnos entre nosotros de todo lo que venimos haciendo y que venimos debatiendo, es otra vez entre nosotros. Yo creo que este compañero que se puso a hablar, lo que tiene que hacer es hablar con quienes no conocen los temas, primero y principal, que es lo que venimos haciendo. Por eso el día anterior del 31, el 30, ante 10.000 personas del movimiento social y populares que ignoraban absolutamente todo de la hidrovía, mira vos, de las vías navegables y de la soberanía, nos dieron para que lo expresáramos arriba del palco a esa cantidad de gente. Después el otro día fuimos y vinieron muchísimos compañeros, donde participaron varios del frente, mucha gente, que también se nos escaparon nombrar algunos y todo lo demás, porque a veces excede la expectativa. Yo tenía una expectativa ese día que iba a haber 500, 600 personas y hubo arriba de 1.500 personas. Compañeras militantes que se fueron interiorizando y que los fuimos ganando para justamente difundir de lo que se trata este tema de la soberanía. Como bien dijo cada uno de los que hablaron, es mucho más que el río Paraná, el río La Plata y los puertos. Es muchísimo más que está en juego. Entonces lo que tenemos que hacer, hay una cosa concreta que se propuso, que fue utilizar el artículo 40, hacer la consulta popular vinculante. Si se anima el gobierno, que lo haga, porque como dicen acá algunos en el chat, van a perder por goleada. Entonces no se van a animar a hacerlo, pero nosotros lo tenemos que intentar. ¿Cómo lo podemos obligar? Bueno, ahora estamos en pandemia y sacaron una disposición que más de 20 personas no se pueden utilizar la calle pública. Bueno, nosotros entendemos que hay varias alternativas que tenemos que planificar. Por ejemplo, la caravana de auto que alguien lo convocó ahí, podría hacerse de cada provincia. Desde nuestra organización lo vamos a promover, desde ATE, de la CTA, del Frente. Creo que lo tenemos que tomar con bandera, con todo, en varios días, porque el 30 todavía, más allá de los que quieren hacer trascender, que tienen que hacer, si pueden lo van a hacer aprobar. Entonces lo que nosotros no podemos abandonar la calle. Y esa calle la tenemos que hacer con la caravana de autos, radios abiertas, con mesas aclaratorias. Es sacrificio y en medio de pandemia mucho más, pero lo podemos hacer. Hay que hacerlo, tenemos la obligación moral. Estela expresó muy bien, estamos en un momento crucial. Es la batalla para tratar de salir de esta esclavitud y esta hambruna, esta indigencia que han sumergido a nuestro pueblo. Tenemos una obligación moral. Entonces, también quiero comentarle una cosita que para mí es fundamental, que de corriente los compañeros que han armado el foro por la soberanía del río Paraná
han logrado que firmen una declaración de reactivación de la repartición del Distrito Paraná Superior que atendía todas las regiones. Todo lo que se hizo desde Corumbá para abajo lo hicieron esos compañeros. Y hoy una senadora, del Frente de Todos, una senadora, 3 diputados provinciales, 5 senadores provinciales y 7 diputados provinciales han elevado nota al ministro para que reactive una repartición. Entonces nosotros tenemos que seguir en ese trabajo, convocar a los diputados y senadores que cada uno conoce. Que esto ya no es una cosa aislada, esto es el pueblo. Entonces esta es la obligación moral que tenemos nosotros. Vuelvo a proponer, tenemos que buscar una fecha, hacer esa caravana de autos con mucha bandera, mucho sonido, con camiones en todas las provincias y no hacerlo una vez. No, con una vez no va a alcanzar, hay que seguir haciendo. Desde Rosario proponen el día 26 que se van a reunir, se vuelve a reunir el Consejo Consultivo. De alguna forma u otra nosotros vamos a estar. Eso hay que hacer. Porque si no, este medio, y entre nosotros, lo conocemos nosotros nomás, y ya conocemos el tema. Tenemos que salir a difundirlo. Esto nos sirve para reforzar conocimiento. Yo de cada uno que os puso acá, me apropié de conceptos que siempre a uno le falta. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer, este gran desafío, tenemos poco tiempo, se ha visibilizado mucho pero no alcanza. Hay que seguir, y encima con la pandemia la Central de Trabajadores Autónomos tenía un paro nacional en todo el país que se hizo en algunas provincias, pero acá no se hizo por este grado de pandemia que se desató. Lamentablemente, porque habían tomado el tema del Canal Magdalena, habían tomado el tema de la soberanía de los ríos y los puertos y la derogación del decreto nuevo 49. Si ustedes ven los afiches que se han armado convocando, tienen esos puntos. Eso es lo que tenemos que seguir trabajando. Porque si no nos consolamos entre nosotros y entendemos que todo lo que está pasando, nosotros sí lo entendemos. Tenemos que entender a otros. Así que, compañero, muchísimas gracias. Vuelvo a felicitar lo que han hecho en este encuentro. Tenemos que seguir repitiéndolo. Tenemos que viralizarlo lo más posible y convocar a los medios. Nada más, compañero. Hasta la victoria siempre. Gracias, Oscar. Ahora, Julio, si estás, o Estela. Bueno, yo cortito lo que digo, bueno, adhiero a lo que plantean, desde Mempo hasta el compañero Verón, pero también quiero hacer hincapié que nosotros tenemos claro que en todo este espacio tenemos que ir por todo, comercio exterior, puertos, dragado, etcétera, pero también tenemos que ir avanzando por partes y tener pequeñas victorias. Yo creo que sacar adelante el Canal Magdalena y poner el esfuerzo ahí es una victoria, porque en el proyecto de las cerealeras no entra el Canal de Magdalena. Entonces hoy tenemos a la provincia de Buenos Aires, a Kicillof, Tayana, senador por la provincia de Buenos Aires, que hacen fuerza por el Canal de Magdalena. Avancemos con el Canal Magdalena, avancemos con la derogación del 949. Y logremos estas pequeñas victorias. Y bueno, como bien dice Verón y Mempo, la fortaleza nuestra es la movilización. Y que esto sea tomado por todos los sectores del campo popular. Y creo que paso a paso lo vamos logrando. Pero metamos más fuerza en este sentido. Bueno, muchísimas gracias, Julio. No sé si Estela está o se tuvo que ir porque estaba escasa de tiempo. Bueno, aparentemente no está. Bueno, cumplido el propósito inicial, agradeciendo y disculpando a los expositores y disculpándonos a todo el público y a los expositores también por las demoras impensadas. Seguiremos convocando a otros conversatorios, seguiremos repartiendo volantes, impulsando para que otros lo sigan haciendo, sin alterar los cuidados de los distintos protocolos por la pandemia, pero tratar de difundir igual. Por las redes se puede, grupos reducidos se puede volantear bajo puertas, se pueden hacer muchísimas cosas más. Y tener en claro, bueno, que se pueden hacer las caravanas de autos y que la audiencia pública supuestamente es posterior al levantamiento, en principio, de estas medidas más estrictas que terminan el 30 de abril. Bueno, muy agradecido a todos, del Encuentro Antiimperialista de Buenos Aires y de todas las organizaciones
que apoyaron e impulsaron, que no la menciono, pero están en el flyer porque son 18 y sería largo y me podría olvidar de alguna y quedaría muy mal. Bueno, muy agradecidos a todos y a seguir en la lucha y a seguir movilizando por la unidad y por la defensa de la soberanía.